Hola niños, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Hoy es el día domingo y hoy vamos a aprender de la palabra de Dios. Por eso espero que el día de hoy escuchen con mucha atención lo que vamos a aprender. El tema de hoy es Adán y Eva que pecaron. Ese es el tema de hoy que vamos a aprender. Pero antes de aprender la palabra, vamos a cantar una alabanza. ¿Está bien? Espero que puedan cantar juntamente con su maestra o maestro esta alabanza. ¿Listo? Cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezca, lo callo y le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezca, lo callo y le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice mi papito, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezca, lo callo y le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice mi mamita, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezca, lo callo y le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice el presidente, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezca, lo callo y le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezca, lo callo y le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezca, lo callo y le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice mi papito, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezca, lo callo y le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice mi mamita, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezca, lo callo y le digo, obedeceré. Cuando obedezco lo que dice el presidente, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezca, lo callo y le digo, obedeceré. Bueno, esta alabanza eh, habla del tema obedecer. ¿Por qué? Porque como aprendimos, el tema será Adán y Eva que pecaron, estos dos hombres. ¿Recuerdan ustedes en qué libro de la Biblia dice sobre Adán y Eva que pecaron? Sí, ¿verdad? En Génesis. Creo que ustedes recuerdan muy bien, ya que ustedes son muy inteligentes. Bueno, hace 8 días y hace 15 días nosotros aprendimos sobre la creación, cómo Dios formó al hombre. Creo que aprendimos muy bien, ¿verdad? Cómo Dios creó todo para que el hombre pudiera vivir, cómo Dios formó los árboles del huerto, pero al final formó del polvo de la tierra a quién? A Adán, que él fue formado por Dios. Y después Dios vio que Adán estaba solo, por eso hizo que Adán tuviera un sueño muy largo y profundo para que formara de las costillas de Adán a su esposa Eva. Por eso Dios formó a Eva, para que ella pudiera ayudar a Adán y así Adán y Eva juntos pudieran obedecer a Dios. Dios le dio una orden a Adán. Y esa orden viene en el libro de Génesis, capítulo 2. Entonces, esa orden tenía que obedecerse. Por eso Eva tenía que ayudar a su esposo a obedecer a Dios. Entonces, vamos a ver
¿Cuál fue esa orden que Dios dio a Adán? Miren, Génesis capítulo 2, versículo 16 al 18 dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí podemos darnos cuenta cómo Dios le dijo a Adán que él podía comer de todos los árboles que había él formado. Adán podía comer de todos los árboles deliciosos que estaban en ese huerto, pero Dios le dio una ordenanza que un árbol no podía comer, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, como dice aquí en el versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios le dijo a Adán que iba a llegar ese día donde él tenía que saber obedecer o desobedecer. Él tenía que decidir si obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Ese día iba a llegar a Adán y a Eva. Por eso Dios formó a su mujer, como dice el versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dios estaba preocupado por Adán, por eso formó a su mujer, como dice aquí, le haré ayuda idónea para él. O sea, que Dios formó a Eva para que Eva ayudara a Adán a obedecer a Dios. Ellos juntos tenían que obedecer a Dios. Por eso Dios les dio esa ordenanza. Pero ¿qué pasaba si ellos comían de ese árbol que Dios prohibió? Aquí dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Por eso llegó el día donde Eva tenía que ayudar a obedecer a Adán y donde juntos tenían que obedecer a Dios. Por eso llegó ese día. ¿Cuándo? Cuando la serpiente se le acercó a Eva y le dijo esto. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3, dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí habla que había una serpiente que era astuta. Esa serpiente era astuta. Entonces vamos a ver, a esta Eva realmente pudo escuchar bien la voz de su esposo. ¿Realmente pudo entender que ella no tenía que comer? Aquí la palabra dice esta parte. ¿Cuál es la respuesta de Eva? Eva dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dios que dijo que tenían que hacer, solamente comer. El día que ellos coman, van a morir. Pero Eva dijo, no deben de comer ni deben de tocar. Eso quiere decir que Eva no puso atención para así juntos obedecer a Dios. Ella no pudo
ser la ayuda para que su marido obedeciera a Dios. Juntos tenían que obedecer a Dios. Pero Eva no escuchó bien la voz de su marido. Por eso, la serpiente, siendo astuta, se dio cuenta de esto. Y la serpiente usó su astucia para engañar a Eva. Vamos a ver cómo fue engañada Eva. Génesis capítulo 3, seguimos del versículo 4 al 6. Dice así. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así dijo la serpiente a Eva, tú no vas a morir. Si tú comes, no vas a morir. Dios sabe bien que si tú comes de él, tus ojos van a ser abiertos y vas a saber el bien y el mal. Así, con su astucia, convenció a Eva. Por eso Eva dice la palabra que pasó esto con ella. Versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eva empezó a ver que ese árbol era agradable ante sus ojos y era codiciable. Por lo tanto, ella pudo comer. ¿Por qué? Por no obedecer, por no poner atención a la palabra de su marido. Ella tenía que ayudar a su marido a obedecer a Dios. ¿Quién es su marido? Adán. Adán juntos tenían que obedecer a Dios. Pero el problema es esto, que vieron ese árbol agradable y codiciable. Ese árbol lo vio así Eva. Por eso ella al fin fue convencida por la serpiente y desobedeció a Dios. Pero no solo ella, sino que también Adán fue convencido y desobedecieron ambos a Dios. Por eso esta parte, el versículo 6, la última parte, dice así. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí, dio también a su marido. Ella no obedeció bien a la palabra. Por eso también Adán tampoco pudo obedecer a la palabra de Dios, el mandato de Dios. Ambos no obedecieron. Yo pienso que Adán le dijo a Eva, Eva, ¿por qué comiste lo que Dios nos prohibió? Pienso que así haya dicho Adán, pero también yo pienso que Eva respondería, mira Adán, aunque comí yo, no morí. Ahora estoy viviendo contigo. Ven, come conmigo. Pienso que así fue la actitud de ambos. Adán posiblemente reprochó a Eva porque comió, pero después Eva también pudo convencer a Adán para que él comiera. Entonces ambos desobedecieron a Dios. Adán no pudo obedecer a Dios, pero pudo obedecer a su esposa. Ellos, aunque comieron, estaban vivos, pero se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces les dio vergüenza estar así y se hicieron vestidos de las hojas del árbol de los higos. Ellos, aunque comieron, se dieron cuenta que estaban vivos. Por eso ellos pudieron ver que estaban desnudos. Vieron la vergüenza en sí mismos. Por eso ellos cubrieron rápido su cuerpo. ¿Pero por qué tenían la vergüenza ellos? Vamos a pensar por qué.
Ellos, antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, estaban desnudos, pero no tenían la vergüenza. Y eso era porque su corazón no tenía la maldad. Ellos tenían la comunicación con Dios. Ellos tenían el Espíritu vivo, por eso no había la vergüenza en ellos. Pero, ¿qué pasó? Cuando ellos comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Eso quiere decir que la desobediencia trajo el castigo. Y ese castigo es el cometer. Ese castigo es por haber cometido el pecado. Por eso ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y al darse cuenta que estaban desnudos quiere decir que su espíritu murió. Aquí, Génesis capítulo 3, versículo 4, así dijo la serpiente, no moriréis. Pero Dios le dijo a Adán, el día que de él comas, vas a morir. La serpiente se refirió al cuerpo, por eso en su cuerpo no murió. Pero Dios no se refería al cuerpo, Dios se refería al espíritu. Por eso ver la desnudez y tener la vergüenza quiere decir que murió su espíritu. Por eso Adán y Eva, al morir su espíritu, tuvieron la vergüenza. ¿Por qué? Porque hubo la desconexión entre Dios y Adán. Entre Dios y Adán se interpuso el pecado. Miren, vamos a ver un video. ¿Cómo fue lo que pasó? Ten cuidado con lo que escoges. ¿Qué quieres decir? Con que Dios les dijo, no comerán de ningún árbol del huerto. Podemos comer de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos ha dicho, no lo comerán ni lo tocarán para que no mueran. Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que coman del fruto, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ya ves, tocaste el fruto y no moriste. Eva, ¿qué sucede? Siento todo. Dios nos dijo que no. Ya sé, Adán. Ya sé. ¿Sí pudieron entender? Ellos desobedecieron a Dios. Dios dijo esta palabra, Génesis 2:17, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día. Ese día llegó a Adán y Eva. Ellos tenían que obedecer a Dios. Pero ¿qué pasó? Fueron tentados por la serpiente. La serpiente representa a Satanás. ¿Y qué pasó? Ambos comieron. Por lo tanto,
ellos murieron espiritualmente. Satanás había dicho que no iban a morir aunque comieran, pero Dios dijo que ellos iban a morir. Entonces, realmente se cumplió la palabra de Dios. Por eso, su espíritu de ellos murió y eso provocó la separación con Dios. El pecado trae la separación con Dios. Es como cada uno de ustedes cuando desobedecen a sus papás. Lo primero que hacen que es, ¿qué pasa cuando ustedes desobedecen a papás? ¿Qué pasa? Creo que lo primero que hacen es esconderse porque saben que sus papás los van a regañar. ¿Y eso qué provoca? La separación. ¿Pueden pedir fácilmente alguna cosa a sus papás sabiendo que desobedecieron? No, ¿verdad? Si ustedes desobedecen a papás, lo primero que hacen es esconderse. Y eso provoca una separación entre ustedes y sus papás. Igualmente así, Adán y Eva pecaron contra Dios. ¿Pero qué pasó? Hubo la separación por el espíritu que estaba muerto. Dios está vivo, por lo tanto, el espíritu de Adán y Eva antes estaba vivo, por eso tenían la comunicación. Pero después de haber cometido ese pecado, esa desobediencia, hubo la separación. Por eso se dieron cuenta que estaban desnudos. Estar desnudos significa estar separados de Dios, pero no solamente ellos. Vamos a ver. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué? Vuestras iniquidades han hecho la división entre vosotros y vuestro Dios. Aquí, supongamos, este es cada uno de ustedes y aquí está Dios en lo más alto, pero hay la división del pecado. Esa división del pecado es el espíritu que está muerto. Por eso nuestra carne comete mucho pecado. El pecado que cometió Adán y Eva fue la desobediencia. Y la desobediencia trajo el castigo para la tierra, para la mujer y también para el hombre. Eso quiere decir para toda la humanidad, para todos los que viven en este mundo. Por eso, en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Aquí la palabra dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién? Adán. Dice, y por el pecado, la muerte. Ellos murieron espiritualmente, ¿verdad? Entonces, si ellos murieron espiritualmente, dice, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos venimos de la descendencia de Adán y de Eva. Por eso, nosotros venimos así, con el espíritu muerto. Por eso aquí dice, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, la palabra dice que el pecado entró en este mundo por el pecado cometido por Adán. Y eso es la maldición para toda la humanidad, el pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que Él no es el único pecador, sino que también nosotros venimos de esa descendencia pecadora. Y por eso nosotros seguidamente cometemos el pecado de la desobediencia. Pero para desobedecer o obedecer llega el día. ¿Recuerdan? Dios le dijo a Adán que iba a llegar el día donde ellos tenían que decidir obedecer o desobedecer.
Entonces, ustedes también va a llegar el día donde tienen que obedecer o desobedecer. ¿A quién? A sus papás. Nosotros tenemos que aprender que en todo momento tenemos que obedecer a vuestros padres, porque eso le agrada a Dios. Dios le agrada que nosotros obedezcamos a vuestros padres. Dios es padre y Adán era una creación, un hijo. Por eso Dios quería que Adán obedeciera a Dios. Lo mismo con nosotros. Dios quiere que obedezcamos a nuestros padres. Por eso, Colosenses capítulo 3, versículo 20 dice así: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Agrada al Señor. Obedecer a mi papá, obedecer a mi mamá, agrada al Señor. Por eso nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres. Obedecer a mi padre es obedecer al Señor. Por eso es muy importante obedecer a nuestros padres. ¿Por qué? Si yo obedezco a mis padres, yo puedo obedecer a Dios. Y hay un mandamiento que Dios dio al hombre, a todos los hombres que somos los pecadores. Es este. San Juan capítulo 12, versículo 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Aquí dice, su mandamiento es vida eterna. Dios dio ese mandamiento a todos los hombres. Todos los hombres tenemos que obtener la vida eterna. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que conozcan realmente quién es Dios. Por eso su mandamiento es vida eterna. Por el pecado de Adán y Eva, nuestro espíritu estaba muerto, ¿verdad? Ese espíritu estaba desconectado con Dios. Pero yo tengo que obedecer ese mandamiento para obtener la vida eterna. O sea, volver a tener el espíritu vivo ante Dios. Y así yo pueda vivir eternamente con Dios. Pero si yo no sé obedecer a mi papá, si yo no sé obedecer a mamá, no podemos obedecer a Dios. Por eso es importante obedecer el mandamiento de papá o el mandamiento de mamá. Porque así yo puedo obedecer el mandamiento de Dios. Por eso Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si yo no obedezco este mandamiento? Si yo no obedezco este mandamiento de la vida eterna, ¿qué pasaría? Recibiré el castigo eterno. Aquí, San Mateo 25:41 dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí dice, ¿quiénes son estos, los malditos? Los que no obedecieron el mandamiento de Dios, que es la vida eterna. No podrán ir al cielo, pero sí podrán ir eternamente al fuego eterno. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿El diablo era quién? Satanás, que engañó a Adán y a Eva. Por eso Dios preparó para ellos el infierno. Pero no solamente para ellos, sino para los que desobedecen el mandamiento de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros obedezcamos a nuestros padres. Aprendamos a obedecer a nuestros padres. Porque si obedecemos a nuestros padres, podemos obedecer a Dios. Desobedecer a nuestros padres es desobedecer a Dios. Y así yo no puedo obedecer y agradar a Dios. Por eso vamos a pensar. La obediencia es muy importante en nuestra vida. Recuerden, Dios le dijo a Adán, va a llegar el día donde ustedes tienen que aprender a obedecer o ustedes van a desobedecer. Llegará ese día. Entonces, no solamente llega el día a Adán y Eva, también llega el día a nosotros, donde nosotros tenemos que obedecer.
Recuerden que obedecer a Dios es muy importante. Pero para obedecer a Dios, tengo que aprender a obedecer a mis padres, porque eso le agrada al Señor. ¿Sí, hermanos? Entonces espero que juntos podamos obedecer a Dios y que podamos realmente siempre escuchar bien la palabra de Dios y después obedecerla. Eva, por no escuchar bien la palabra, no pudo obedecer. Ella añadió comer y tocar. Por eso no pudo obedecer. Nosotros tenemos que escuchar bien la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos obedecer. ¿Sí? Entonces espero que juntos sigamos obedeciendo a Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces vamos a terminar hasta aquí la clase de hoy con la oración. Dios Padre, le damos gracias por habernos permitido aprender este tema de hoy, que es muy importante. Por la desobediencia, nosotros éramos los grandes pecadores, pero ayúdenos a obedecer a su mandamiento para los que no han sido salvos. Y los que son salvos, juntos podamos obedecer a su palabra. Ayúdenos para que podamos llevar bien la vida que a usted le agrada y también podamos obedecer a nuestros padres. Que usted nos enseñe y que nos ayude para que podamos ser buenos hijos. Queremos dejar este tiempo en sus poderosas manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buen día. Hasta luego.